Bien. Entonces aquí vamos a ponerlo con letra más grande. Ustedes tienen una función que se llama mostrar, que recibe una expresión y que debe devolver un string, ¿cierto? Correspondiente a esa expresión que hay ahí. Bien. Y probablemente en su cuerpo, probablemente no, seguramente cuando hicieron el cuerpo, entonces usaron ¿cómo se llama? Reconocimiento de patrones. Y aquí pusieron los casos, que si es número de n y que si es número de n, entonces haga tal cosa. Habrán hecho cosas así, ¿cierto? Así es el programa de ustedes. O que si es átomo de X, entonces haga tal cosa. O que si es suma de E1 con E2 haga tal cosa. Así debe ser la pinta de sus funciones, ¿cierto? Díganme que sí o que no. ¿Sí? Díganme, así son las funciones. Entonces, ustedes quieren ahora demostrar, que mostrar una expresión que mostrar es correcto. Mostrar. Entonces, la idea es hacerlo por inducción. ¿Pero por qué inducción si no son números naturales? Entonces, la idea es usar una inducción que se llama inducción estructural. ¿Por qué estructural? Porque las expresiones se construyen o número n, o átomo x, o suma de 1 de 2, o producto de 2, o cosas así, ¿cierto? Entonces ellas tienen esa estructura. Entonces, la inducción estructural, ¿en qué consiste? La inducción estructural consiste en estas dos, número y átomo, no se construyen a partir de otras expresiones. Entonces son como los casos base, son como el cero en la inducción. Entonces, caso base, ¿cuál va a ser? Entonces suponga que usted quiere probar que mostrar E es correcto. Demostrar que P, la propiedad se llama P de E. Y esa propiedad lo que dice es que mostrar E es correcto. Y usted quiere demostrar que para todo E, P de E, o sea, para todo E, mostrar E es correcto, es lo que usted quiere mostrar. Entonces, caso base, entonces tiene que mostrar sus casos bases, tiene que mostrar P de número de cualquier cosa. Si su expresión es número de cualquier cosa, entonces, ¿qué hace su programa? Y muestre que lo que devuelve su programa es la expresión, el string asociado a ese número. ¿Sí? O sea, usted corre su programa, o sea, es decir, hace, ¿cómo se llama? El modelo de sustitución, muestra que devuelve su programa y debe devolver lo que estamos esperando. Luego prueba el segundo caso base, que es P de átomo de X. Y entonces muestra que hace su programa y muestra que lo que escribe es la string que usted está esperando, que luego es la string que usted está esperando. Y luego vienen los casos de inducción. Y son casos porque hay muchos casos de inducción. Entonces, el primero, si la expresión es de la forma suma E1, E2. Entonces, ¿en qué consiste la inducción? Entonces, usted, supongo que mostrar E1, supongo que la propiedad P de E1 y P de E2 se cumplen. O sea, mostrar E1 es correcto y mostrar E2 es correcto. Y pruebo que P de E se cumple.
O sea, esto es como, supongo que el anterior vale, por lo tanto, así como digo, si vale K más 1, o si valen los menores que K, que N, entonces vale N. Aquí digo, si E1 es, porque la expresión E está construida a partir de suma de 1 y de 2. La expresión E está construida a partir de suma de E1 y de E2. Por lo tanto, de alguna manera, E1 es una expresión más sencilla que E, y E2 es una expresión más sencilla que E. Entonces, lo que estoy diciendo es, supongo que para expresiones más sencillas se cumple la propiedad, y entonces pruebo que para la expresión compleja se cumple la propiedad. Podría colocar el símbolo menor, o sea que uno de dos son como menores. De alguna manera es como si fueran menores, exacto. Sí, o sea, digamos que no son números, pero... No, pero son menores estructuralmente que el otro. Por eso, o sea, es válido colocar menor, el símbolo menor ahí. Sí, sí, pero digamos el símbolo menor, si lo colocaran a Barabesco, no sé qué, sería mejor porque no es el menor de los números, pero está bien. O sea, lo que usted dice, o sea, usted dice es... E1, E2, E1 menor a E. O sea, menor en... O sea, no es el menor de... Sí, sí, yo lo entiendo, sí, sí, sí. Entonces, usted lo que dice es, usted lo que quiere decir es algo como esto. Entonces lo va a escribir. Como E1 de alguna manera es más sencillo que E, y E2 es más sencillo que E, entonces yo sé que PD1 y PD2 se cumplen. Y ahora pruebo que PDE se cumple. Eso es lo que estamos diciendo. Si lo escribe así no hay problema, o sea, yo voy a entender, vamos a entender que uno es menor que y dos es menor que, no es que sean menores como números, sino que son más sencillas como expresiones. La expresión 1 es más sencilla que la expresión E y la expresión... Pero digamos, la inducción estructural lo que dice es, suponga que las expresiones más sencillas cumplen la propiedad, pruebe que la expresión más compleja también la cumple. Esa es la inducción que hay que usar. No sé, Juan David, usted que me hizo la pregunta, si le quedó claro. Sí, profe, es claro, o sea, habría que hacer eso para cada uno de los casos, ¿cierto? Hay que hacer eso para cada uno de los casos. Pero eso va a ser, pero como los casos son sencillos, eso va a ser fácil, eso no va a ser complicado. Pero esa es la inducción. Y entonces, si para cada caso funciona, usted dice, para cualquier expresión, es cierto. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. Con respecto a la invariante de la función de Newton. Sí. Esa es la que no, la verdad no. Entonces vamos para eso. Todas las funciones que tienen que probar aquí son de este estilo, salvo la última, que la última es la de raíz de Newton, ¿cierto? Pero todas las otras son de este estilo. Raíz de Newton es la única que no es así, porque raíz de Newton es es una iteración, exacto. Entonces no sé si hasta aquí hay preguntas, ya voy con la otra. Bien. Entonces, quitar esto. Bien. Ahora, la última función que tiene que entregar esta. Raíz de Newton recibe una expresión, recibe un átomo, recibe una adivinanza inicial, una buena aproximación, y devuelve el cero de esta expresión. Entonces, ustedes tendrían que demostrar que para cualquier expresión, esto devuelve el cero, ¿cierto? Esto devuelve el x tal que f de x es igual a 0. O sea, usted lo que tienen que demostrar aquí en este caso, la propiedad que tienen que demostrar es que la propiedad que tienen que demostrar es que para toda... Ahora me dio gran... Ah, es que lo tengo agrandado. Lo que tienen que mostrar es que...
Un momentico. Lo que tienen que demostrar entonces aquí es que para toda expresión E, raíz de Newton de la expresión con el átomo, pues X, la expresión E de X, con una adivinanza inicial y con buena aproximación, devuelve, si raíz de Newton devuelve, llamémoslo Y, entonces es porque evaluar E de X en Y devuelve 0, ¿cierto? Es un poquito lo que quieren probar. Que quieren probar que raíz de Newton efectivamente devuelve un número que al evaluarlo en E da 0. Bien. Y típicamente raíz de Newton usan el método de Newton, que lo que hace es hacer iteraciones, empezando con esta, calculando la derivada, dividiendo por, ¿qué es lo que hace? F' de x0 sobre f de x0, restando, no sé qué, y va calculando la nueva y la nueva y la nueva. Entonces usan el método de Newton, que está aquí, y ya resolví mi problema. Recuerdan que yo tenía un problema de que me salían unas letras raras. Ya lo resolví, ya no me salen las letras raras. Y entonces el método de Newton lo que dice es que usted a partir de x sub 0 construye x sub 1 y que sea esto, y a partir de x sub 1 construye x sub 2 con esto mismo y así sucesivamente hasta que encuentra el 0, y que eso funciona porque lo que va haciendo es hallando la recta tangente en el punto de x sub 0 a este punto, y le va a dar un punto de x sub 1 que va y sube y encuentra la tangente a ese punto, y va a un punto x sub 2 y encuentra la tangente hasta que entonces va a llegar a un punto donde va a dar 0, ¿cierto? Ese es el método de Newton. Entonces, ¿por qué funciona su programa? Funciona porque el método de Newton funciona. Eso fue lo que ustedes implementaron, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Entonces, lo que me pregunta Andrés Ortega es que él codificó obviamente esta iteración, le funciona, pero quiere probar que funciona. Y para probar que funciona, pues una iteración, entonces, ¿cuál sería el estado inicial? ¿Cuál sería el estado siguiente? Entonces, el estado está dado por el x sub 0, y ese estado evoluciona a x sub 1 y evoluciona a x sub 2 hasta que llega finalmente al que yo devuelvo. Entonces, ¿qué tiene x sub 0, x sub 1, x sub 2 de invariante que va pasando por ahí? Que x sub 0, x sub 1, x sub 2 se van acercando a la raíz de f en cada paso, ¿cierto? O sea, son números cuyo f de x todavía no es 0, pero está más cerca de 0 que el anterior. Eso es lo que tienen esos f. F de x1 está más cerca de este señor, f de x1 está más cerca de 0 que f de x0, pero todavía no está suficientemente cerca de 0 para decir que es la solución. F de x2 está más cerca de f de x1 del 0, pero todavía no ha estado suficientemente cerca para decir que esta es la solución. O sea que el invariante que ellos de alguna manera el invariante que se mantiene es que el nuevo x todavía no es la raíz de f, pero está más cerca de ser la raíz de f.
ya que la función buena aproximación de falso. Buena aproximación. Da. El problema es que usted para cuando eso da falso. O sea, el invariante tiene que cumplirse inclusive en el estado final. Entonces, si fuera con eso, el estado final no cumpliría con eso. Entonces, mi sugerencia, por ahora, mientras se me ocurre algo mejor, es que digan que muestren que efectivamente lo que está sucediendo es que están aplicando el método de Newton. Es decir, muestren que ¿dónde estaba esto? Aquí. Muestren que ¿dónde estaba escribiendo yo? Yo había escrito algo, yo no. Bueno, estaba por aquí. No sé qué se hizo lo que yo escribí. ¿Al lado de qué? Aquí está. Sí, sí. Entonces, lo que les propongo que hagan es que muestren por ahora que raíz Newton en el estado final devuelve efectivamente un f de x tal que f de x da muy cercano a 0. Y eso es porque el estado final lo reconocen como buena aproximación. Y cuando no es el estado final, entonces muestren que raíz de Newton, que el nuevo x sub i es efectivamente el que propone el método de Newton. Y que solamente prueben eso, solamente muestren que el x sub i, que el nuevo estado corresponde a lo que el método de Newton propone. ¿Sí me entienden? O sea, que el nuevo estado, o sea, que muestren que su x sub i es efectivamente, se calcula bien de esta manera. O sea, que en el sitio donde construyen su x sub i, muestren que su x sub i es este. Entonces estamos aplicando el método de Newton. O sea, esto funciona porque estamos aplicando el método de Newton. ¿Y cómo prueba que está aplicando el método de Newton? Porque el nuevo x sub i es efectivamente el x viejo menos esto. Y, o sea, muestren que esto está funcionando bien. Y no le encuentren invariante ni esas cosas, no muestren que efectivamente están aplicando el método de Newton. Ya, pero entonces estaríamos el método operativo para demostrarlo. No, argumenten sí, Juan David, argumenten como les estoy diciendo. Argumenten que en el caso, en el estado final, efectivamente da un 0, y que cuando no es el estado final, el nuevo estado se construye como dice el método de Newton. Por lo tanto, esto funciona porque funciona el método de Newton. O sea, su justificación es que el método de Newton ya alguien probó que funcionaba, no que usted va a probar que funciona. ¿Sí? Su justificación es que su programa efectivamente calcula el x sub i como lo calcula el método de Newton. No, o sea, usted no va a probar que su programa realmente da un 0, sino que lo que va a probar es que su programa implementa el método de Newton. Entonces, ¿cómo implementa el método de Newton? Efectivamente, si el x es suficientemente cerca de 0, para, y si el x no está suficientemente cerca de 0, el nuevo x sub i está calculado como lo dice el método de Newton. Y con eso argumenten la corrección. Bueno,
No se compliquen más con eso. Juan David, usted me iba a decir algo. O sea, profe, que no hay que ponerse a definir como cada estado, la transformación, todo eso, sino simplemente verificar que sí está aplicando el método. Sí, sí, digamos que lo que van a tener que mostrar es que la transformación del estado funciona, porque la transformación del estado es la que aplica el método Newton. Ok. Y que el estado final, pues, es el Y valor que que el estado esperamos. final funciona, exacto. Lo que no van a definir es un invariante, porque es que creo que para definir un invariante va a tocar entrar a entender cómo funciona el método Newton y no quiero que hagan eso. Yo no he logrado definirlo con el solo x sub 0 que hay ahí. Entonces va a tocar es hacer algo interno por ahí. No se metan en ese problema. ¿De acuerdo? ¿Listos? Eso es lo que les quería decir sobre eso. No he recibido más preguntas realmente.